conoces a alguien. Cada simple detalle cuenta, desde el contacto visual hasta un firme y seco movimiento de manos, un cortés reconocimiento de gratitud, con una relajada pero erguida postura. Un traje apropiado agrega mucho de impresión general, acompañado de gestos que denotan parte de la personalidad y de la cultura. El mensaje está en tu cuerpo. Bueno, entonces yo voy a iniciar hablando del cuerpo es el mensaje. Es una de las teorías más importantes que han propuesto los expertos de la comunicación acerca de que el cuerpo se comunica por sí mismo y no solo por los movimientos que se tengan, sino que más que todo por nuestros rasgos corporales y nuestros rasgos faciales y la forma en la que pues somos como convincentes a la hora de hablar sobre un tema. Bueno, según Bill Wichtel, nuestros aspectos físicos como que concuerdan muchas veces con nuestras pautas culturales. Bueno, entonces Bill Wichtel nos dice que nosotros adquirimos como los rasgos físicos y faciales a medida que pasa el tiempo, ya que cuando pues un bebé nace, sus rasgos faciales son muy pequeños, muy delicados y muy poco definidos. Entonces, que por esto, pues a medida que pasa el tiempo, los vamos desarrollando. Bueno, Bill Wichtel, pone un ejemplo de que la distancia entre los ojos y las cejas, como que uno la va desarrollando según lo que vea de las personas. Entonces, según esto, pues Bill Wichtel se guió para decir que por eso es que las personas de las etnias y los grupos culturales se parecen tanto sin ser familia. Bierstein considera que nosotros adquirimos nuestros rasgos físicos. Un ejemplo que nos da de esto es el cuero cabelludo. Él dice que este no está definido al nacer, sino que sencillamente de acuerdo a el crecimiento que tiene nuestra frente o la parte superior de nuestra cara, se va definiendo pues a medida de que nosotros nos desarrollamos. De la misma manera, dice que nuestra posición de la boca o de los ojos también puede llegar a obtenerse debido a las circunstancias o el entorno en el que nos encontramos. Birwistel cree que pues marido y mujer pueden llegar a tener obtener algunos parecidos o semejanzas debido a la conexión o pues como se comunican constantemente, pues eso puede generar que se lleguen a dar semejanzas entre ellos. Dice que también puede llegar a pasar entre las mascotas y sus amos debido a la conexión tan profunda que tienen. Los especialistas de la kinesis, que son los que estudian todo el tema de la expresión corporal, ellos dicen que el ser humano no es un imitador, o sea que nosotros no sabemos imitar, sino que sencillamente somos demasiado sensibles a los signos corporales de nuestros semejantes. También Birwistel dice que nosotros no solo podemos adquirir la belleza o la fealdad, sino que también puede ser la gracia o incluso la torpeza. Pues un ejemplo de esto es que pues plantea el ejemplo de unos niños franceses que por lo general suelen ponerse poco atractivos a la edad de los 7 años. Dice también que el hecho de que una persona se mueva tensa o sí que no se sepa expresar de la mejor manera puede deberse a su entorno, a algunas necesidades que tenga o incluso puede ser un factor cultural. De esta manera estamos diciendo que el aspecto de nuestro cuerpo es otra característica que puede llegar a ser programada culturalmente. Ya pues como para resumir, todo esto pues nos indica que de acuerdo a cómo se vista el orador, como su apariencia física o su aspecto, nos puede dar a entender muchas cosas. Por ejemplo, si un orador no tiene muy en cuenta cómo se ve, cómo se expresa, nos puede dar a entender que nosotros no necesitamos prestarle atención o que sencillamente lo que está diciendo no es del todo interesante. Bueno, siguiendo con lo de Birwistel, el mensaje que se transmite por el aspecto personal no es solo el que se refiere a la persona en sí, sino también a lo que ésta expresa. Un discurso pronunciado por un hombre como de mirada apagada, de un rostro de rasgos como caídos y de una posición corporal totalmente incorrecta, no resulta atractivo. El orador nos indica con su aspecto que no tenemos la necesidad de prestarle atención y que no debe importar nada de lo que él nos está diciendo, ya que nada interesante tiene que decir. Bueno, algunos observadores políticos nos daban un ejemplo que un debate entre John F. Kennedy y Richard Nixon en el año 1960 muestra el contraste entre Kennedy siendo muy empático con la gente, la vitalidad que tenía, en cambio
Nixon se mostraba como muy cansado, sumado a su falta de expresividad que él ya de por sí tenía. Eso fue lo que más llamó la atención en ese debate, que más lo que ellos dijeron. Entonces, pues ahí se puede ver claramente que, que la comunicación no verbal importa mucho. Lo primero que podemos resaltar del segundo título del texto es que la autora hace énfasis en qué son los gestos. Entonces los gestos, pues para definirlos, dice que son movimientos que es un movimiento de una parte del cuerpo, especialmente de la cara o de las manos, con el que se expresa algo. Y esto viene ligado a la definición que el autor le da, bueno, la autora le da, y que es un gesto es evidentemente funcional. Eso quiere decir que los gestos son una forma de ilustrar algo de lo que usted no puede decirlo de manera verbal. Además de esto, ella también toca que cada uno de nosotros tiene una forma diferente de expresar y de gesticular. Y también toca que las culturas tienen diferentes maneras de comunicación no verbal y pues cada uno o cada expresión que de ya sea de la cara o movimiento de las manos es totalmente diferente o a veces significa diferente a como nosotros pensamos. Claramente se han encontrado diferencias entre los gestos que tienen diferentes personas según la cultura y las costumbres, y también claramente la historia que ha tenido pues su cultura o la región donde vive. Como primer ejemplo están los judíos. Los judíos mantienen muy próximas las manos al pecho y al rostro, y los antebrazos los tienen muy juntos al cuerpo. Esto quiere decir que denotan mucho nerviosismo, aparte de que se expresan con una sola mano, y su expresión o su gesticulación es muy seca y nerviosa. Esto nos hace una referencia a cómo influye la historia en las personas sin importar la época. Los italianos son demasiado abiertos, ellos gesticulan como si estuvieran en un espacio libre. Ellos son comparados o les dicen que son las personas que cantan y bailan durante una charla o en la comunicación. Los alemanes, en cambio, son muy rígidos, llevan todos sus gestos al rostro y a la espalda, es decir, son como soldados, y son muy directos, van directo al grano. En Estados Unidos, los norteamericanos carecen de gestos por la división de clases sociales, por los sectores y por el racismo. No todos tienen la misma gesticulación, varía bastante en Estados Unidos, y por ende les dicen que ellos son los que tienen una gesticulación muy débil. Los franceses, en cambio, carecen de movimientos. Sin embargo, los movimientos que realizan son muy elegantes y muy estéticos, son muy efímeros y audaces. Como un tip aparte, Efron hizo un estudio en las primeras generaciones de judíos e italianos y encontró que ambos tienen lazos muy estrechos en la forma en cómo se comunican. Sin embargo, vio que cuando uno de estos dos grupos se asimilaba con la vida de un norteamericano o la vida en Norteamérica, pues cambiaba completamente su forma de gesticular. Esto quiere decir que los gestos no se heredan racialmente. El emblema es un movimiento corporal que posee un significado preconcebido, como es el gesto de cortar la garganta o negar con la cabeza. Según Paul Ekman, en una investigación que realizó, encontró entre 10 y 20 emblemas universales, entre los cuales destaca dos, como es el sueño, que es inclinar la cabeza a un costado y apoyar la mejilla sobre una mano, o el gesto de quedar satisfecho, que es colocar la mano sobre el estómago y palmearlo o masajearlo circularmente. Dice que estos emblemas son universales porque poseen una limitación en nuestra anatomía. En Argentina, el suicidio se representa como colocar las manos en forma de pistola en la sien, y en Japón es abrir el vientre, como lo dice el harakiri. Algunas veces las culturas emplean el mismo emblema pero con un significado totalmente distinto. Por ejemplo, acá en Colombia, sacar la lengua es sinónimo de mala educación. En China es no saber qué hacer o qué decir.
En el Tíbet es buena educación y en las Islas Marquesas es sinónimo de negación. Puede ser un problema utilizar estos emblemas si no conocemos el significado de estos en otras culturas. Por ejemplo, en Estados Unidos, para hablar sobre la estatura de una persona, colocamos la palma de la mano hacia abajo. Acá en Colombia esto sería una ofensa, ya que nosotros utilizamos ese mismo gesto para reflejar la estatura de animales u objetos, pero nunca de personas. La quinesis o cinesis estudia los movimientos corporales o gestos que realiza una persona al momento de hablar. Estas personas pueden apoyar su discurso en estos gestos para persuadir a la gente y convencerlas de lo que se quiere decir. Podemos concluir esta presentación diciendo que la clave principal es la capacidad de saber transmitir tus mensajes de forma específica e impactante a la otra persona, logrando un efecto positivo, sin dejar de un lado el efecto de la comunicación no verbal.